SER Podcast. Diario Negreira. El caso desvelado por la cadena SER. El larguero. Manu Carreño. Las 12:06, una menos en Canarias. El foco ya no está puesto en Enrique Negreira de manera oficial. También está puesto en el Barça, de forma oficial, desde que ayer ya supimos que la Fiscalía denuncia como persona jurídica al club, al Fútbol Club Barcelona. Pero posiblemente haya más denuncias por parte de la Fiscalía. Albert Soler es posible que sea denunciado también por la Fiscalía como antiguo directivo del Barça, o Óscar Grau como antiguo director general del club. Y sigue habiendo tantas preguntas sin respuesta que, para empezar, estamos deseando que Joan Laporta, el actual presidente, que ya fue en una etapa anterior y que fue quien, por cierto, decidió subir de manera cuantiosa, notable, la cantidad que había que pagar al vicepresidente de los árbitros, de explicaciones. Ese informe de Laporta que deben estar elaborando con una exquisita minuciosidad y que estamos deseando conocer. Pero ¿por qué se tarda tanto? Si no hay nada que esconder, si tú no has hecho nada malo, ¿a qué espera el presidente del Barça para contarnos ese informe? ¿O es que está esperando a saber las cartas que lleva la Fiscalía? A ver si lleva póker de ases. Porque ¿qué lleva Laporta? ¿Trío de reyes? ¿Pareja? ¿O no tiene nada? Está esperando a ver qué lleva en sus cartas la Fiscalía para hacer movimiento, y hasta que no haya más información y hasta que no se desvele sus cartas, no va a hacer lo propio Joan Laporta. Bueno, esto cada vez huele peor. No sé si algún día algún árbitro saldrá reconociendo que se vendió y que es un corrupto. Ojalá que no. Ojalá que no ocurra nunca y que no pase. Pero cada día huele peor el caso Negreira y cada día hacen falta más explicaciones. Jordi Martí, en Barcelona, bona nit. Bona nit, muy buenas. Muchas novedades y muchas declaraciones. Hoy ha vuelto a hablar Javier Tebas, ayer Laporta, que dijo: nosotros nunca hemos comprado árbitros. Bueno, solo faltaba, gracias por la aclaración, ¿no? Bueno, hoy, por ejemplo, la novedad es que el diario El País nos ponía a mano sobre la pista de que la Fiscalía y los investigadores consideran necesario interrogar también en calidad de testigos a los presidentes Gaspart, Laporta y Rosell. De hecho, recuerdan fuentes próximas a la investigación que Gaspart y Laporta han dado explicaciones públicas, que menos, por tanto, que hacerlo ante el juez para corroborar sus versiones. Recordemos que Bartomeu también tendrá que declarar, pero en su caso en calidad de investigado. Y están también previstas declaraciones de ex altos cargos ejecutivos de Bartomeu. De hecho, como tú recordabas, Óscar Grau y Albert Soler ya declararon ante la Fiscalía en la fase de investigación. ¿Qué se buscaba con los pagos? ¿Qué informes de asesoramiento arbitral recibieron a cambio? Estas son las preguntas a los presidentes. Los investigadores han visto algunos informes del hijo, pero no del padre. No han visto informes de Enrique Negreira. La denuncia estaba hoy, Manu, siendo revisada. Es que perdóname, Jordi, que un inciso. Me dicen que tanto Albert Soler como, por ejemplo, Bartomeu, cuando fueron a declarar ante la Fiscalía, ambos reconocieron que no sabían que cuando hacían los pagos a la empresa de Javier, el hijo de Enrique Negreira, no sabían que eran socios de la misma empresa. Que no lo sabían. Que no sabían que al pagar al hijo en esa empresa era socio también el padre vicepresidente de los árbitros. ¿Alguien puede creer esto? Y segundo, vamos a suponer que Bartomeu no lo supiera, o que Albert Soler no lo supiera, como declararon ante la Fiscalía. Pero, Jordi, hay una pregunta muy clara. ¿Nadie en el club sabía ese dato? ¿Nadie tenía ese dato en el club, en el Barça? Bueno, es difícil de imaginar. Sí, pero por lo menos tienes razón que lo que consta que han declarado, por ejemplo, en el caso de Albert Soler, es que él recibía informes del hijo y que a su vez Albert Soler los entregaba a los responsables deportivos del primer equipo y del filial. Y en efecto se reconoció en sede fiscal que se encargaban, se recibían y se pagaban, pero que los hacía el hijo. Es así, es así. Esta fue la declaración de Albert Soler. Bueno, todo esto ha formado parte de esta denuncia, Manu, que estaba siendo hoy revisada y ultimada antes de volver a Barcelona, aunque no se descarta que se la pueda quedar Alejandro Luzón, que es el fiscal anticorrupción. Por lo tanto, vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Y hoy, como tú también decías en el encabezamiento, Javier Tebas ha replicado hoy a Laporta que, ¿sabes que Laporta ayer apuntaba al presidente de la Liga, en este caso Negreira,
y hoy Tebas replica a Laporta. Escúchale. Ahora ya estamos en que Tebas es el autor y el victimismo, ¿no? La excusa inicial ya se dio cuenta que no le ha servido, el monstruo se va haciendo más grande, se van saliendo las cosas más grande, más grande, más grande. Solo con ver quién se está moviendo el árbol se dará cuenta dónde tiene que se está equivocando de puerta de habitación, que tiene que ir a mirar otra habitación. Menos victimismo y más claridad de lo que pasó. El fútbol español necesita claridad, que nosotros denunciamos el asunto a la UEFA 48 horas después. Los estatutos de la UEFA prevén que cuando las instituciones nacionales no puedan intervenir por cualquier motivo, ellos puedan intervenir. Bueno, pues a partir de los próximos días empieza ya, Manu, el partido en sede judicial, donde el Barcelona, como persona jurídica, es denunciado por corrupción continuada en los negocios, y a su vez el Barça podría figurar como perjudicado y reclamarle a Bartomeu, a quien se acusa también de administración desleal, es decir, de pagos no justificados y sin causa. Cada uno va a seguir su línea de defensa. Y finalmente un apunte de algo que antes decías. No se puede descartar que la rueda de prensa de explicación, digo que no se puede descartar, que la rueda de prensa de explicaciones de Laporta se demore un poco. Claro. A la espera de, por ejemplo, conocer el contenido de la investigación de la Fiscalía, qué declararon Bartomeu, qué declaró Óscar Grau. Lo digo como una hipótesis. Esto se llama ganar tiempo, ¿no? Bueno, lo digo como una hipótesis, sí. Pero en el club sí hay voces que creen, voces autorizadas, que creen que sería mejor esperar a dar esas explicaciones, a tener conocimiento de la investigación de la Fiscalía y de las declaraciones de Bartomeu, Grau, etcétera. Puede que en el campo Xavi Hernández monte una estrategia para ganar un partido, y también en los despachos pues hacen falta ciertas estrategias cuando vienen casos tan peliagudos como este, ¿no? Pero si tienes tantas ganas de hablar, coño, pues habla. El día que yo raje, pues ¿a qué esperas? ¿Qué problema hay? ¿Que tanto hay que investigar en el Barça? O, insisto, estamos esperando a ver qué cartas lleva la Fiscalía. Bueno, hay muchas cosas que investigar, y también habrá que investigar exactamente ese verso suelto llamado Estrada Fernández, si va por libre, como yo decía la semana pasada, o no. ¿Va por libre Estrada Fernández o no? ¿O forma parte también de la estrategia de alguien para desviar la atención y que se retrase y se paralice la investigación por parte de la Fiscalía, si se admitía la querella de Estrada Fernández? Interesante saber, hay que tirar de ese hilo. Y nosotros vamos a seguir tirando de ese hilo, porque es llamativo, cuando menos es llamativo, el verso suelto llamado Estrada Fernández. Ramón Besa, compañero del País en Barcelona, muy buenas. Hola, buenas noches, Manu. ¿Y en Barcelona qué se dice? Bueno, en Barcelona la gente está, por lo que yo sé o por lo que oigo, concentrada con el equipo. Digamos que el asunto Negreira ocupa muy poco. Puede ocupar espacios mediáticos, pero no espacios en la calle. No, ni en el Camp Nou, evidentemente. El hecho de que diferentes manifestaciones en campos, como se han observado, también se anuncia una para San Mamés, ¿no? Hubo una en Madrid. O sea, al Barça se le va a hacer lo ostensible de que las aficiones del fútbol quieren saber qué es lo que pasa, pero en el campo del Barça yo no he notado ni una manifestación, ni un reproche, ni absolutamente nada que esté en contra de... O sea, que pidan explicaciones al presidente hasta que él no haya presentado su propia conclusión, la investigación que él externalizó. Recordemos que el Barça tiene un compliance, pero que ha preferido externalizar los servicios para ver cuál es el dictamen que hacen al respecto. ¿Alguien puede llegar a pensar en Barcelona, digo, Ramón, desde la distancia? Es verdad que nosotros, las informaciones del País, la información que desveló la cadena SER en su momento, las informaciones de otros medios que se han sumado y aportando datos interesantes también a este caso Negreira, pero es posible que en el aficionado, en la calle, en el Camp Nou, como tú dices, hasta puedan llegar a ver, no a ver bien, pero como a justificar que el Barça tenía que hacer algo con el tema arbitral y tenía que de alguna forma relacionarse como fuese con el estamento arbitral. Pregunto, bueno, digamos que una de las sensaciones que hay o que yo detecto, lo cual no quiere decir que sea la verdadera o la cierta, ¿no? ¿Qué es lo que tenían en común cuatro presidentes que entre ellos llegaron a denunciar que las cuentas que presentaban no estaban ajustadas? Es decir, cuando Laporta entregó el club a Sandro Rosell, Laporta presentó, para poner un ejemplo, un beneficio de 11 millones y en cambio Sandro Rosell dijo que el club estaba quebrado, lo que originó una acción de responsabilidad.
¿Por qué el traspaso de Gaspar a Laporta, de Laporta a Rosell, de Rosell a Bartomeu y de Bartomeu a Rosell? Nunca se ha discutido esa factura. Pues podría ser que entre ellos dijeran que precisamente, mientras unos lo hacen en negro, que aquí está el delito, diríamos, del Barça, o donde se ha cogido, que haya una factura que demuestre que efectivamente lo que se estaba haciendo es un contrapoder para demostrar o para intentar que el Madrid no controlara por ese temor reverencial que provoca en los árbitros y en su influencia en los estamentos federativos. Pongo el caso, tenemos que remontarnos sobre todo a la elección de Ángel María Villar como presidente de la Federación Española. Recordemos que aquí había dos candidatos, Villar y por otra parte Gerardo González. Gerardo González viajaba de alguna forma de la mano del Madrid y Villar de los otros clubes. Y el Barça votó y apostó por Villar porque entendía que con Villar tendría más influencia la Federación y tenía, por tanto, más influencia en los organismos como el Comité de Árbitros. Esa sería lo que mucha gente del Barça, con la que algunos periodistas hemos comentado, entendería que lo que hizo el Barça era precisamente intentar, más que comprar partidos, más que incidir en los árbitros, estar al caso de las designaciones, saber un poco qué se manejaba y quién quería controlar a los árbitros. Eso es lo que yo entiendo, pero es una simple suposición que la afición daría por buena, en el sentido de decir, hombre, es que siempre estamos parados, siempre estamos esperando que lo que decidan los demás, por lo tanto es bueno que formamos parte activa. Esa podría ser la estrategia final, pero eso, claro, el delito que tienes o el problema que tienes es que hay una factura que demuestra que han salido 7 millones y que hasta este momento no se han demostrado dónde han ido a parar. Eso es digan lo que digan, esa es la objetividad. Exacto. Y a partir de la objetividad lo demás son especulaciones. Un dinero que iba destinado a, cuando menos, no sé si comprar árbitros, pero sí comprar influencia en los árbitros. Y eso es un delito. No sé si han comprado árbitros o han querido comprar influencia en los árbitros. Bueno, nos queda todavía mucho caso Negreira y lo vamos a seguir contando aquí en el Larguero en la cadena SER. Te mando un abrazo, Ramón Besa. Igualmente, buenas noches. Habrá más, habrá que estar atentos a los próximos días, que va a seguir habiendo novedades, Jordi. Seguro que sí, Manu. Mañana, bueno, lo que es la denuncia en sí, porque no es una querella, la denuncia en sí, ya te digo, está siendo supervisada y tiene que aparecer y a formalizarse en las próximas horas. Hasta mañana, Jordi, un abrazo. Hasta mañana, pues. Y la pregunta más repetida por parte de la Fiscalía a todos los que han ido pasando del club: ¿por qué esas cantidades tan altas de dinero? Nadie ha sabido responder a esa pregunta que en la Fiscalía han hecho a todos los que han ido a declarar. ¿Por qué esas cantidades tan altas? El grillo, como diría Jordi Martí. Nadie responde. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.